Entonces, en esta cuarta parte vamos a ver los efectos de la inductancia de armadura en el motor. Nosotros tenemos que la inductancia es básicamente la que se opone a los cambios de corriente. Es como una medida de la cantidad de flujo que se puede generar por la corriente, por así decirlo, en el devanado y también como su interacción con el devanado mismo. Entonces, vamos a tener aquí en el MATLAB, vamos a tener el primer caso donde tenemos que el motor está en vacío y con inductancia 0. ¿Y qué nos resultaba? Nos resulta lo siguiente. Nos resulta una corriente que empieza alto por sobre los 200 y un torque que también empieza por sobre los 20. Bueno, en verdad como son valores chiquititos, la verdad es que al final termina no afectando tanto. Pero si nos fijamos, si yo por ejemplo, primero voy a sacarlo un pantallazo, 4.1. Entonces la 4.2 vamos a tener también en vacío que aplicar la inductancia, ¿verdad? Que teníamos que iba a ser de 0.1. Si yo aplico ahora la inductancia, voy a tener lo mismo que teníamos al inicio, ¿verdad? Un cambio en la corriente. ¿Y por qué? Porque recordemos que la inductancia, como que tenemos una bobina, ¿verdad? Entonces esa corriente que fluye a través de la armadura va a entrar por esa bobina y va a tener que dar una vueltita. Es decir, como que en cierta forma va a disminuir la velocidad de la corriente. Y en ese mismo proceso también va a generar un campo, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, aquí ya no se empieza directamente con una corriente así fuerte, sino que la corriente va subiendo lentamente hasta su corriente de arranque y después llega a su estado estacionario. Lo mismo con el torque, aunque no se vea tan claramente, ocurre un proceso similar con el torque, porque recordemos que el torque depende de la corriente. ¿Y a qué afecta la inductancia? A la corriente. Luego vamos a tener que el caso donde tenemos inductancia 0 y carga nominal. Cierro esto. Inductancia 0. Ok. Y carga nominal 10. Que la aplico a los 2 segundos por los mismos motivos que expliqué antes. ¿Cierto? Sí. Entonces, acciono y vemos que de nuevo ocurre el efecto de que la corriente empieza en un valor alto al tiro. Esto como que en estricto rigor sería así como un escalón alto. Es como un cambio inmediato. Por eso yo decía que la inductancia se resiste a los cambios bruscos de corriente. Por esto mismo, porque aquí al no haber inductancia ocurre un cambio brusco que después baja hasta su valor, el que sería nominal, pero como aquí hay una carga, tiene que volver a subir para poder alimentar esa carga. ¿Cierto? Entonces, este va a ser el caso sin inductancia y con carga nominal. Y el último caso va a ser con carga nominal y con inductancia, que va a resultar básicamente el mismo caso que ya hemos visto antes. Nuestra máquina
funciona normal, comienza con una corriente cero subiendo lentamente, ya que tenemos el factor de la inductancia que nos controla los cambios bruscos de corriente. Al segundo 2 se aplica una carga, disminuye la velocidad debido a que tiene que darle energía a la carga, ¿verdad? O sea, energía para mover la carga, y aumenta la corriente para precisamente alimentar esa carga y retribuir un poco esa pérdida de energía que tuvo el motor, ¿verdad? Entonces, ese sería el 4.4 del caso 1. Ahora vamos a tener el caso 5, que aquí vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener aquí, ahí está. Bueno, para este caso vamos a tener el efecto de las perturbaciones en la máquina. Vamos a considerar una máquina de corriente continua, de excitación independiente a tensión nominal, o sea, a los 110 que ya hemos estado alimentando todo este rato, con un torque de carga del 0,8%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, 0,8 por 1, no 0,8%, 0,8 por 1, que en porcentaje sería del 80%. Es decir, a este valor de aquí lo multiplicamos por 0,8 para obtener el 80%, que va a ser 8. Entonces vamos a tener un torque de carga del 0,8 por 1 y vamos a determinar el comportamiento del motor ante un escalón del más 20% en la tensión de alimentación. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos nuestro escalón que nos alimenta el sistema. Bueno, aquí es donde inicia. Aquí yo le puedo dar un valor inicial, que en este caso va a ser de 110, y le voy a poner que a los 2 segundos aumente en un 20%. A ver, voy a tener 110, bueno, lo hago aquí mismo. Puedo aquí en el mismo MATLAB expresar esto como 1.2, que eso representa el 120% de 110. A ver, voy a comprobar que se haya hecho bien el escalón, ¿ok? Agregar un scoop que me va a tomar aquí los valores de voltaje. Voy a accionar y voy a ver si se hizo bien mi escalón. Sí, hasta el 2 tiene la velocidad normal, y en el 2, en el segundo 2, que fue donde yo lo indiqué, cambia un escalón del 120% de voltaje nominal. Entonces voy a eliminar esto, ya que era simplemente para testear. Y ahora sí, ¿qué tengo? Mi torque en 0,8 por 1 y mi voltaje que tiene un escalón del 20% de la nominal. Entonces, acciono y veo. Ahora tengo, vamos a ver si es que hubiese torque 0. Voy a poner aquí por 0, para que se vuelva 0. Entonces, si se fijan, cuando no tenemos carga, la velocidad va en su comportamiento normal, ¿verdad? Aquí está el arranque, el torque eléctrico que se genera, y al segundo 2 es donde yo le aplico el escalón del 20% más de alimentación. ¿Qué pasa cuando alimentamos algo? Le estamos dando, o sea, cuando le damos más alimentación a algo, le estamos dando más energía. Ese aumento de energía se va a reflejar en la corriente de armadura, que va a ser mayor, y al tener mayor energía, claramente que la velocidad va a aumentar, ¿verdad? Ahora veámoslo con carga. Cuando tenemos carga,
el comportamiento de la corriente va a ser el mismo. O sea, quizás los valores puedan modificarse un poquito por la carga que se le agregó, pero aún así al segundo 2 tiene que aumentar, ¿verdad? Aumenta porque en combinación con el aumento de la alimentación y en combinación con el torque de carga, ¿cierto? Y cuando hay torque de carga, aquí me disminuye la velocidad. ¿Por qué? Porque si bien aumenta la alimentación, al haber un torque de carga, también hay un consumo. Y por lo que se ve, el consumo del torque de carga es mayor para la velocidad que la misma alimentación. Saco aquí pantallazo. Tengo el 5.1. Ahora, para que los dos cambios no queden en el mismo lugar, voy a hacer como que la carga está desde un principio. Si yo coloco la carga desde un principio, si nos fijamos, va a haber una disminución de la velocidad, como que el torque, por así decirlo, como que va a querer, o sea, el motor va a querer avanzar y va a estar así como que va a tener así como un impulso así y va a empezar a avanzar, ¿verdad? Por eso es que aquí en este tramito como que la velocidad es negativa, porque necesita como un pequeño impulso para poder eh, arrancar junto con la carga, porque yo antes, ¿qué estaba haciendo? Yo estaba haciendo que la máquina arrancara en vacío y ahí la acoplaba la carga, pero ¿qué estoy haciendo ahora? Le estoy dando la carga para que ya de por sí inicie con esa carga, ¿se entiende? Entonces, como que la máquina va a tener como su momento de velocidad negativa hasta que por fin va a poder agarrar vuelo y gracias a la corriente de partida va a subir y después en el segundo 2 está el aumento en la alimentación, así que va a subir más todavía. Y si ahora yo pongo que la alimentación y la carga comiencen a la vez, o sea, en cero, voy a tener un comportamiento normal, solo que la corriente de arranque va a ser más alta. ¿Por qué? Primero tenemos más alimentación y una carga que alimenta, o sea, que arranca y una carga que mover, ¿verdad? Y igualmente se va a generar ese pequeño momento en el que la velocidad, si se fijan, tiene un valor muy chiquitito, ínfimo en comparación a los 1750 en estado estacionario, pero aún así va a tener su momento en el que va a necesitar un pequeño impulso para poder mover esa carga y llegar a su estado estacionario, ¿verdad? Luego tenemos el segundo caso del punto 5, que es determinar el comportamiento del motor ante un escalón del más 20% en el torque de carga. Ok. ¿Y qué voy a hacer yo con eso? Voy a ir aquí y voy a dejar mi voltaje de armadura normal en su velocidad nominal, o sea, en su alimentación nominal. Y aquí al torque de carga voy a hacer lo mismo que había hecho. Su valor inicial va a ser el 0.8 en por 1, ¿verdad? Y su valor final va a ser 10 por 1.2. O sea, vamos a tener inicialmente la carga que nos indican, que sería 0.8 por 1, ¿cierto? Lo que nos dicen aquí. Y como ahora me piden un 20% en el torque de carga, bueno, voy a asumir que se refiere al torque nominal. Entonces, por estar segura, voy a aplicar un escalón del 20% al torque que nos están diciendo que tiene de carga inicialmente. Pero igual, bueno, aquí tenemos los valores. Aquí tengo mi 80% de carga y después quiero tener el 120%, ¿cierto? Porque el valor más el 20%. Entonces voy a tener inicialmente un torque de 8 y después va a aumentar a un torque de 9.6 y esto lo voy a hacer a los 3 segundos para poder ver el efecto sobre la máquina de ese cambio de torque, ¿cierto? Voy a iniciar con la carga que me dicen de 0.8, pero voy a finalizar con
a los 3 segundos se acciona la carga del 120%. ¿Ya? Bueno, se puede ver como lo que esperábamos, aquí un comportamiento normal de la corriente, y como el valor de carga realmente no es como tan significativo, tampoco hay como un cambio muy drástico en la corriente. Si nos fijamos aquí, como que la corriente de arranque estaba comenzando a bajar para llegar a su estado estacionario, pero en el segundo 3, que es aquí, se aplica un torque de carga, ¿verdad? Del 120% con respecto a la carga que estaba accionando en esta parte. Entonces, en ese punto, la corriente tiene que aumentar para poder alimentar esa carga y la velocidad disminuye. Pero como dije, como es un torque tan chiquitito y que de hecho como era 9.6 no alcanza a ser el nominal, la verdad es que mucho cambio no hace. Pero ahora veamos si lo hacemos con un torque del 120%, pero del nominal. O sea que una carga por sobre la nominal. Si hacemos eso, podemos ver un cambio mucho más drástico. Aquí a los 3 segundos el cambio de corriente se nota mucho más. Bueno, de forma proporcional se nota mucho más. Nos fijamos aquí al segundo 3 de nuevo. La corriente estaba comenzando a ir a su estado estacionario, se aplica una carga, tiene que subir para alimentar esa carga y la velocidad baja hasta llegar de nuevo a su estado estacionario. Entonces le voy a sacar un pantallazo y con esto finalizaríamos con esta primera parte de lazo abierto. Ahora pasaremos a la segunda parte, que es la más entretenida porque es el sistema controlado. Bueno, para el desarrollo del sistema controlado se utilizó como referencia la configuración utilizada en el siguiente paper, que si lo abrimos, de hecho es el que usó Denis para su video de YouTube, que la verdad vi varios, pero yo creo que Denis escogió bien. Este paper está bastante bueno para guiarse. Bueno, yo usé este modelo, que en este modelo, bueno, ahí en mi informe lo voy a explicar mejor. En este modelo, ¿qué tenemos? Aquí vamos a tener el mismo modelo que tenemos aquí, ¿verdad? Voy a usar lo mismo. Entonces este modelo que nos va a entregar una respuesta de la velocidad del motor y que va a ingresar la alimentación. Como había explicado antes, la función del PID en este control va a ser controlar la alimentación que reciba el motor para que así el motor entregue la velocidad que nosotros queremos. ¿Y cuál va a ser esa velocidad? Esta de aquí, la velocidad de referencia. Entonces si nos fijamos aquí, el sistema va a agarrar esta velocidad, la va a retroalimentar y se la va a restar a la de referencia. Y como habíamos dicho, esa resta, valor real menos valor obtenido, va a representar un error. Error sobre el cual va a trabajar el controlador y en base al trabajo que realice de proporcional, integrativo, derivativo, va a dar una cierta acción en cuanto a la alimentación para el motor. Luego, en base a eso, bueno, en este caso, en la velocidad de referencia, tenemos que en el modelo MATLAB que utilizó la persona, representa una velocidad inicial, por así decirlo, que sería como la velocidad que necesitamos inicialmente, pero vamos a suponer un sistema al que se le pueden aplicar perturbaciones, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar este que aquí se le llama W-step, que va a ser básicamente una perturbación en el funcionamiento del sistema. Entonces en este sistema vamos a tener dos perturbaciones representadas por escalones, esta perturbación de aquí y esta perturbación de aquí. Bueno, aquí hay una pequeña explicación de lo mismo que estoy diciendo ahora, que aquí el PID en base al error regula la alimentación, bla bla bla, y agregando los bloques de control al sistema ya construido anteriormente en Simulink, se obtiene el modelo de la figura 6.
que es el que tenemos aquí. Y también es el que tengo aquí en el MATLAB con los datos actualizados, porque le cambié algunos valores para que se viera mejor el efecto. Bueno, aquí ya lo arranqué ya. Podemos ver que vamos bien en valores. Ya. Aquí ya. Eso.